compartir en esta mañana algo que el Señor puso en mi corazón. Hay en este tiempo, por todo lo que está sucediendo, a veces confusión, dolor, zozobra, hay enfermedad a nuestro alrededor, han partido incluso siervos amados como Manolo del Amanecer de Esperanza, algunos han perdido seres queridos. Y la pregunta que surge en los corazones de algunos hijos de Dios a veces es, ¿pero por qué, Señor? ¿O qué pasa? ¿Se ha cortado tu mano? Ya no puedes sanar, no quieres sanar, ¿qué está pasando? Y esto a veces atenaza o puede atenazar nuestro corazón y puede debilitarnos en la fe. Nuestra carne, el enemigo, el mundo toman lugar a veces en medio de estas situaciones para que nuestra fe decaiga. Incluso este tiempo de confinamiento, muchos en soledad, muchas de estas cosas hacen que algunos puedan debilitarse en la fe. Y lo que el Señor ponía en mi corazón es hablar de las promesas del nuevo pacto. Hay veces que tenemos confusión con las promesas de los pactos. ¿Qué está vigente? ¿Qué puedo pedir al Señor? ¿Qué no? Es que al final no puedo pedir nada, puedo pedir todo. Puedo, como decía el pastor, puedo obligar al Señor a decirle algo, a que haga algo, a que me sane, que me enriquezca o lo que sea. ¿Qué puedo hacer? Y quisiera esta mañana compartir un poco de esto. Ayer por la mañana me venía una ilustración de algo que está bastante de moda. ¿Quién oyó hablar de la masa madre? Todo el mundo, ¿no? Y encima ahora con el tema del confinamiento, que no había levadura en ningún lado, todo el mundo se puso a hacer bizcochos, pan, se multiplicaron los panaderos caseros. Y algo que se puso más de moda entonces en este tiempo es la famosa masa madre, que no es nuevo, es tan viejo que figura en la Biblia. Lo que leemos en las Escrituras cuando se habla de levadura, de lo que habla es de lo que llamamos masa madre. Y es muy curioso porque en realidad es un fermento de muchos microorganismos que hacen una labor dentro de una masa para que esa masa viva, crezca. Y no sé cuántos habéis visto algún tutorial en televisión o en YouTube de cómo se hace la masa madre. Porque a veces uno puede tener una masa madre familiar que ha pasado de generación en generación. Que mi abuela hacía pan y claro, lo que se guardaba habitualmente era un trozo de la masa antes de cocinarla para la próxima horneada, mezclada con nueva harina, agua y se seguía recreando esa masa madre. Pero claro, mi abuela no me dejó masa madre, mi madre tampoco, de hecho está en Argentina, así que si me manda masa madre se me muere en el camino. Así que ¿cómo se hace la masa madre? Es muy sencillo. Se mezcla harina, agua y por una magia del destino aparece ahí. No. Hay muchos microorganismos que viven a nuestro alrededor, viven en la harina también. Hay levaduras, hay bacterias, hay cosas que hoy nos suenan a malo, pero en realidad nos acompañan y forman propósito para nuestra vida. Pero volviendo a la masa madre, porque me voy hacia cualquier lado. La masa madre, pongo el agua, pongo la harina y lo dejo de un día para el otro. Al otro día le agrego harina, le agrego agua para alimentarla y así. Y si todo va bien y los microorganismos que están en la harina, en el agua y en el ambiente y en mis manos, cuando manoseo todo, son los correctos, a los 5 o 6 días tengo masa madre lista para ponerme a hacer pan. Si había unos microorganismos que no eran los correctos, porque algo no lavé bien, porque no me lavé bien las manos o por lo que sea, puede pasar que en lugar de prevalecer los microorganismos buenos que queremos que formen esa masa madre, terminan proliferando microorganismos patógenos que lo que producen es pudrición, incluso si uno se le ocurre hacer algo, una fuerte intoxicación. No hay peligro, uno se da cuenta enseguida, o huele a pan, huele a yogur, o huele a masa madre podrido, o sea, es una o la otra. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Que se le dio lugar dentro de esa masa madre a microorganismos que eran patógenos. Y en tal cantidad que llegaron a proliferar por encima de los microorganismos buenos. Y eso puede pasar con nuestra vida.
Depende de lo que nosotros demos de alimento a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, proliferará en nosotros vida o proliferará en nosotros muerte. Y entonces, porque veo que muchas veces entramos en confusión, es que entiendo que el Señor me llevó a que compartamos un poco de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice la palabra? Porque si hay por ahí algún germen patógeno en nuestra mente, que podamos desterrarlo y se quede en nosotros afianzada la palabra de Dios. Hay una cuestión que a veces tendemos a tener en nuestro corazón y es hacer un Cristo a nuestro corazón, a nuestra imagen, a nuestro gusto. Recuerdo hace unos años una hermana se puso a discutir conmigo que no, seguramente Jesús era vegetariano, porque él seguro que no mataba animales para comer. Claro, esta hermana se había vuelto vegana y ella no aceptaba que se matara un animal para comer. Digo, bueno, yo acepto tu decisión, pero no impongas eso al Señor, porque el Señor, la última cena, no fue vegana. O sea, obviamente, basta con leer las Escrituras, ¿no? Que había un cordero de por medio y que el Señor instituyó fiestas en las cuales se mataban animales. Entonces, ¿era un problema que esta hermana fuera vegana? No. Era un problema que intentara formar un Cristo a su imagen. También podemos ver Cristos en patinetes, en dibujos de afiches, de presentaciones de conferencias de jóvenes, como que, bueno, vamos dándole un poco el cariz a Cristo que nos interesa a nosotros, que más se amolde a lo que nosotros somos o nos gustaría. Pero ahí hay un peligro, y es que el Señor es el Señor cuando es Él. Pero cuando intentamos que sea lo que nosotros queremos que sea, entonces no es ese Dios bueno, real, que todo lo puede, todo lo sabe y que tiene el mejor plan para nosotros, sus hijos. Entonces es bueno e importante conocer qué es lo que Dios quiere, quién es y cómo quiere actuar con nosotros. Y quería hablar entonces de pactos. Dios se ha manifestado a través de la Biblia, a través de la historia de su relación con los hombres, con diferentes pactos. No voy a extenderme con qué pactos y cómo se desarrollaron, solo quiero hacer un pequeño resumen de, por ejemplo, qué es la palabra pacto, qué significa un pacto. Y fui a la RAE, al diccionario de la Real Academia Española, y dice concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Levante la mano a quien le quedó claro. Pues a mí no, me lo explican después porque la explicación de la RAE no queda muy clara. Pero la Biblia se extiende mucho más y muy claramente y mucho más profundamente sobre lo que es Dios en relación a los pactos. Toda la Biblia, podríamos decir, que es una historia de pactos de Dios con el hombre, diferentes. ¿Qué es un pacto? Es un compromiso entre dos partes en las cuales hay condiciones, normas, pautas que se estipulan y por otro lado hay promesas o retribuciones por incumplimiento o por cumplimiento de ese pacto. Por ejemplo, podemos ver un contrato laboral. Yo tengo un jefe, me contrata y ¿qué se firma? Un contrato. Ese contrato es como un pacto en el cual yo lo firmo y me comprometo a entregarle un servicio en horas y en experiencia y en lo que tenga para brindar a la empresa y él, a su vez, me retribuye económicamente ese trabajo. Es un pacto en el cual hay normas, hay pautas y hay también retribuciones para ambos lados. En ese caso, es un pacto en el cual hay un acuerdo mutuo. Si bien a veces la necesidad hace que la parte del trabajador acepte cosas con las que no estaría del todo de acuerdo, pero eso ya es otra historia. Pero eso es como un pacto, es un contrato entre dos partes. Ahora bien, si vamos a la Biblia, porque cuando la Biblia habla de pacto, habla, decía antes, de cosas bastante más profundas. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, se usa una palabra para pacto, la palabra berit, que significa trazar, cortar, dividir.
porque una de las cosas que tenía lugar cuando se hacía un pacto era hacer una ceremonia en la cual se mataba un animalito, se dividía y se pasaba por en medio como un símbolo del compromiso de ese pacto. Así que se usaba la palabra berit en el hebreo del Antiguo Testamento y se aplicaba tanto para pactos entre personas, incluso hasta ante el pacto matrimonial. Un pacto matrimonial del Antiguo Testamento en hebreo era un berit, pero también se usa la misma palabra para la relación de pacto entre Dios y los hombres. La misma palabra, berit. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, en el griego, hay una característica del griego, y es que hay dos palabras en el griego para pacto, y que son parecidas, pero muy diferentes en el alcance. Una es la palabra syntheke, que habla de cuando dos personas o un grupo hace un acuerdo mutuo y se fijan las partes en común, las condiciones. Por ejemplo, yo hago un arreglo con Ur y decimos, bueno, mira, nos ponemos en sociedad, ponemos 50% cada uno de dinero para salir a vender mascarillas, ahora que está de moda, y hacemos un arreglo y un pacto y negociamos las condiciones de ese pacto. ¿Quién pone el dinero? ¿Quién no? ¿Quién sale a vender? ¿Quién compra? Negociamos. Y eso es la palabra syntheke. Es un pacto entre hombres o mujeres, me refiero entre personas, en el cual las decisiones, tanto las condiciones como las retribuciones, se acuerdan. Pero la otra palabra del griego es diatheke. Y diatheke lo que significa es que una de las partes de ese pacto impone o decide las normas, tanto las pautas a seguir en el pacto como las retribuciones. Siempre que se habla de pacto entre Dios y los hombres en el griego del Nuevo Testamento, siempre, y también en las traducciones griegas del Antiguo Testamento, siempre se usa esta palabra, diatheke. ¿Por qué? Porque en los pactos de Dios y el hombre, Dios siempre es el que establece las normas. Yo no pacto con Dios, Él hace un pacto conmigo y Él pone, como soberano que es, las pautas de ese pacto. Y eso es importante, porque lo primero que tenemos que recordar es la soberanía de Dios. Entonces, a veces algunos dicen, bueno, yo voy a pactar con Dios, que si yo hago algo, Él haga tal otra cosa. Eso no hay un marco bíblico para eso. Había en el antiguo pacto los votos, que son bastante diferentes a un pacto en cuanto a compromiso y muchas otras cosas, pero no vamos a desviarnos hacia allí. Pero un pacto con Dios siempre es un pacto de Dios con el hombre. O de Dios, puede ser con un individuo, como por ejemplo fue el pacto de obras con Adán. Hizo un pacto con Adán. ¿Y quién estableció las normas? Dios. ¿Quién las rompió? Adán. ¿Quién recibió la retribución que Dios había establecido? Adán. Luego hubo un pacto con Noé, un pacto de no volver a destruir. Tengo aquí los versículos, voy a leer algunos de ellos, de no volver a destruir la tierra o la humanidad de la misma manera, y puso una señal de ese pacto, pero otra vez las condiciones las puso el Señor. También hubo un pacto con Abraham, en cuanto a que de su descendencia vendría la bendición para todas las naciones de la tierra. Hubo un pacto nacional con Israel, que es el pacto que dio a través de Moisés, el pacto de Sinaí. Y entonces ahí también Dios estableció, ya no para con un individuo, sino para con una nación. Y voy a leer algunos versículos en los cuales siempre aparece la palabra berit, pacto. Pero vamos a rescatar también en cada versículo que leamos otra característica, que la voy a resaltar al leer. Por ejemplo, con Noé. Génesis 9, 12 al 13. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Perdonadme quien use otra versión. Me podéis apedrear a la salida a los que preferís la Reina Valera, pero tenedme paciencia hasta el final. Dice la palabra de Dios. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo
y la tierra. ¿Qué dijo en el primer versículo? La señal del pacto que hago. ¿Quién lo hace, el pacto? Dios. Vamos a ver con Abraham. Génesis, esta vez capítulo 17, unas cuantas páginas más adelante. Para mí es pasar un poco la tablet, la ventaja de la tablet. Génesis 17, 4 al 9 dice, en cuanto a mí, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de multitudes de naciones, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Siempre el pacto es mi pacto. Siempre el Señor dice mi pacto. Vamos tomando un poco conciencia de cuánto la autoridad de Dios pesa en un pacto entre Dios y el hombre. Pero vamos ahora a leer algunos versículos sobre el pacto con todo Israel. Vamos a Deuteronomio, capítulo 4. Versos 10 al 13 dice, recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb. Esto habla Moisés. Cuando el Señor me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a tenerme todos los días que vivan sobre la tierra y les enseñen a sus hijos. Os acercasteis, pues, y permanecisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el mismo cielo, oscuridad, nube y densas tinieblas. Entonces el Señor os habló de en medio del fuego, oíste su voz, solo la voz, pero no visteis figura alguna. Y Él os declaró su pacto, el cual os mandó para poner por obra, esto es, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Aquí recuerda al pueblo Moisés cómo Dios había establecido también con ellos, en este caso no con un individuo, sino con toda la nación, su pacto. Y vamos ahora a Éxodo 19, 5, 6. Vamos a pasear un poco. Pero en vez de pasear por la calle, vamos a pasear por las Escrituras. Creo que es el mejor paseo que podemos hacer. Hoy doy tiempo mientras intento abrir el agua. Éxodo 19, 5 al 6 dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí, el pacto que hasta ahora o hasta ese momento principalmente había volcado las normas y las pautas de ese pacto, aquí vienen las promesas del pacto. Aquí viene cuando dice, yo soy un legislador, porque soy el soberano. Yo soy el rey verdadero de Israel era Dios. Dios reinó sobre Israel y no había rey en Israel. ¿Hasta cuándo? Hasta que pidieron rey a Saúl, y así les fue. Después Dios levantó un rey conforme a su corazón, que fue David. Pero Dios era el rey de Israel y Él era también el legislador. Y aquí entonces le dice, ahora si en verdad escucháis mi voz, dice el Señor, y guardáis otra vez que mi pacto, seréis. Escuchad esto porque es increíble que luego Israel haya dado la vuelta la cara al Señor, porque dice, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Llamamos al pueblo de Israel como la nación escogida, el pueblo escogido de Dios. Aquí dice el Señor, seréis mi especial tesoro
entre todos los pueblos. ¿Por qué? Porque Él quiso que fuera así. No tiene que darnos explicaciones el Señor sobre sus decisiones. Él decidió hacerse un pueblo desde un hombre, Abraham, lo levantó, se tomó unos siglos hasta que terminó sacando a un pueblo grande de Egipto, llevando a la tierra prometida y estableciéndolos ahí con todas estas leyes y promesas. Y entonces les dice, seréis especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¡Wow! Yo creo que si estuviese escuchando eso de boca de un siervo de Dios, una palabra profética así, se me derretirían las piernas, ¿no? Porque, ¡wow! Es fuerte. Pero es que esto el Señor también lo dijo de ti y de mí. Pero vamos a pasar, eso llegará a eso de las 3, 4 de la tarde. Si me acompañan a Levítico capítulo 26, aquí hay todo un listado. Yo voy a leer solo algunos versículos saltados porque obviamente el capítulo es muy largo. Os recomiendo que lo leáis luego en casa. Y el Señor aquí establece pautas de ese pacto. Y también empieza a aclarar cuáles serían las retribuciones por cumplimiento y por incumplimiento. Voy a leer algunos versículos. Levítico capítulo 26. Verso 3. Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, yo os daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. O sea, si sois fieles a mi pacto, tendréis la provisión asegurada, tendréis los alimentos asegurados. No vendrán a golpearos la puerta, pero sí tendrán, la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. Vosotros trabajaréis y el fruto estará. Vamos al verso 6. Daré también paz en la tierra para que durmáis sin que nadie os atemorice. Asimismo eliminaré bestias dañinas de vuestra tierra y no pasará espada por vuestra tierra. Y vosotros perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. Verso 9. Me volveré hacia vosotros y os haré fecundos y os multiplicaré y confirmaré mi pacto con vosotros, y comeréis las provisiones viejas y sacaréis lo añejo para guardar lo nuevo. Además haré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os aborrecerá. Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. ¿Os podéis imaginar la realidad de un pueblo andando así? Con toda la provisión asegurada, pero además con victoria sobre todos sus enemigos, con el rostro del Señor vuelto hacia el pueblo, con fecundidad, multiplicando y confirmando el pacto, otra vez dice, mi pacto sobre vosotros. O sea, esa seguridad de que, así como era la bendición sacerdotal, que el rostro del Señor brilla sobre ti, ¿no? Que significa que la presencia del Señor y el favor del Señor estén sobre ti. Y aquí dice el Señor, yo me volveré hacia vosotros, os haré fecundos, os multiplicaré. Hay las promesas del antiguo pacto, del pacto que Dios hizo con Israel a través de Moisés, se suelen reducir o sintetizar en 3. En herencia, descendencia y largura de días. Todo lo que estamos leyendo aquí es herencia, porque les está hablando de que sus campos serían fecundos, que ellos podrían fructificar todo lo que sembraran, que tendrían el favor de Él en la parte económica o en la parte de provisión. También herencia, porque dice, os haré fecundos, os multiplicaré. Entonces también esa descendencia, que era una bendición de Dios, la descendencia. Hoy en día algunos dicen, no, un hijo es una molestia, pero siempre, desde el punto de vista del reino de Dios, los hijos son regalos de Dios. A algunos el Señor les regala más, como Ur y Raquel, a otros les regala menos. A otros les regala uno y lo quieren regalar, pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Pero miren lo que dice verso 10, por ejemplo, dice, y comeréis las provisiones viejas y sacaréis lo añejo para guardar lo nuevo. O sea, habrá tal sobreabundancia que tendréis que tirar lo viejo para guardar lo nuevo. Además, haré morada en medio de vosotros y mi alma no os aborrecerá. O sea, yo viviré en medio vuestro. O sea, estas son las promesas del pacto. Y andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo.
Y el siguiente versículo dice, yo soy el Señor que os saqué de Egipto y rompí el yugo de vuestra esclavitud. Pero, verso 14, aquí viene la otra cara de la moneda. Porque hasta ahora el Señor viene diciendo, si permanecéis en mi pacto, entonces todo será muy bonito. Pero, y entonces el verso 14 dice, pero si no me obedecéis y no ponéis por obra estos mandamientos, si despreciáis mis estatutos y si aborrece vuestra alma mis ordenanzas, para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto, yo por mi parte os haré esto. O sea, si rompéis el pacto, mi pacto con vosotros, habrá estas retribuciones. Dice, pondré sobre vosotros terror súbito, tisis y fiebre que consuman los ojos y hagan languidecer el alma. En vano sembraréis vuestra semilla, pues vuestros enemigos la comerán. Fijaré mi rostro contra vosotros, para que seáis derrotados delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen os dominarán y huiréis sin que nadie os persiga. Vamos al 19. También quebrantaré el orgullo de vuestro poderío, y haré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como bronce. O sea, ni lloverá ni dará fruto la tierra. Verso 21. Y si procedéis con hostilidad contra mí y no queréis obedecerme, aumentaré la plaga sobre vosotros 7 veces conforme a vuestros pecados. O sea, contra más dureza, más os quebrantaré. Verso 23. Y si con estas no os enmendáis ante mí, sino que procedéis con hostilidad contra mí, entonces yo procederé con hostilidad contra vosotros. Y yo mismo os heriré 7 veces por vuestros pecados. Verso 26. Cuando yo os quite el sustento del pan, 10 mujeres cocerán vuestro pan en un horno y os darán vuestro pan en cantidades medidas, de modo que comeréis y no os saciaréis. Verso 27. Si a pesar de todo esto no me obedecéis, sino que procedéis con hostilidad contra mí, o sea, si perseveráis en vuestra dureza de corazón, dice, entonces yo procederé con hostilidad airada contra vosotros, y yo mismo os castigaré 7 veces por vuestros pecados. Comeréis la carne de vuestros hijos, la carne de vuestras hijas comeréis. Este castigo llegó. Llegaron a comer sus hijos y sus hijas, por lo menos en 2 oportunidades en medio de sitios a Jerusalén. Pero no nos desviaremos hacia allí, porque en la gracia del Señor establece una posibilidad de retorno. Dice el verso 40, si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados por las infidelidades que cometieron contra mí, y también porque procedieron con hostilidad contra mí, y también procedía con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos, o si su corazón incircunciso se humilla y reconocen sus iniquidades, o sea, si hay arrepentimiento genuino, básicamente, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob. O sea, el Señor dice, yo seguiré siendo fiel a mi pacto con Jacob y me acordaré también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham y me acordaré de la tierra. La gracia del Señor estaba contemplada también en el antiguo pacto. Pero termino con estos 2 versículos, esta parte. Verso 44. Sin embargo, a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé, ni los aborreceré tanto como para destruirlos, quebrantando mi pacto con ellos, porque yo soy el Señor su Dios. Si os acordáis lo que pasó cuando el pueblo de Judá y Benjamín fue trasladado a Babilonia, el Señor trasladó para tener un remanente, para guardar un remanente para que el pueblo no fuese destruido del todo. Así que el Señor se guardó un remanente para mantener un pueblo bajo su pacto. Y dice verso 45, sino que por ello me acordaré del pacto de sus antepasados, que yo saqué de la tierra de Egipto a la vista de las naciones para ser su Dios, yo soy el Señor. Esto era el pacto que estaba vigente para Israel cuando vino el Señor Jesús. Y la venida del Señor Jesús trajo un cambio radical. Tan radical que el Señor Jesús vino a establecer un nuevo y diferente pacto. No vino el Señor a hacer un retoque, a hacer un llamado de atención. No vino el Señor a hacer un pequeño cambio. El Señor Jesús vino a establecer un nuevo y mucho más grandioso pacto. Te invito a ir a Hebreos capítulo 8.
Yo te recomiendo que estudies la carta a los Hebreos, porque es una carta muy rica en enseñanza y sobre todo hablando del nuevo pacto y del ministerio del Señor Jesucristo, para entender en profundidad muchas de las cosas que atañen a estas diferencias entre pactos. Un estudio de la carta a los Hebreos sería espectacular. Pero decía antes que las promesas del antiguo pacto eran herencia, o sea, prosperidad material, descendencia, que eran victorias sobre los enemigos, continuidad del linaje, y largura de días, o sea, larga vida sobre la tierra. Pero vino Jesús a establecer un nuevo pacto. Yo te invito a leer el capítulo 8 de Hebreos. Viene hablando del nuevo pacto, cita a Jeremías 31, el escritor de Hebreos, y dice, vamos a leer a partir del verso 6, para no hacerlo tan largo. Pero ahora Él, Cristo, ha tenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos, Él dice, mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un pacto nuevo, o un nuevo pacto, con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Él dijo, un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Yo te invito ahora a que analicemos un poco estos versículos, porque aquí el escritor de la carta a los Hebreos, que yo creo que fue el apóstol Pablo, pero tampoco tiene mayor importancia, hace una comparación de cuánto superior y por qué es el nuevo pacto con respecto al viejo pacto. Y esto nos atañe directamente, porque el pacto de Dios con Israel, del cual hemos leído hasta ahora, ya no nos toca. Pero este nuevo pacto es el que atañe a la iglesia del Señor, a ti y a mí. Entonces, hasta ahora todo fue la introducción. Ahora empiezo con el tema en sí, que es el nuevo pacto. Ya cada vez las risas son más. No sé si son por las mascarillas o porque ya no es tan gracioso. El verso 6 dice, pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Qué decíamos que era un pacto? Era un compromiso en el cual había normas, pautas a cumplir y había promesas de retribución, buenas o malas, por cumplimiento o incumplimiento del pacto. Y aquí empieza el escritor diciendo que es un mejor pacto que fue establecido sobre mejores promesas. La palabra para mejor aquí es la palabra crédito, que significa mejor, más fuerte, más noble. La palabra pacto, obviamente, como dijimos al principio, es la palabra diatheke, porque es un pacto establecido por el Señor. Y en cuanto a mejores promesas, dice mejores anuncios o promesas, no solo el pacto es mejor, está establecido sobre mejores consecuencias para quienes están bajo el pacto. O sea, algunos quieren volver a las promesas del antiguo pacto, porque bueno, no dejan de ser llamativas, tener provisiones, tener victorias sobre los enemigos, tener larga vida. Pero aquí nos dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo, a través del escritor inspirado, que el nuevo pacto tiene mejores promesas. Yo me apunto, no sé tú, pero yo me apunto. Pero vamos a ver cuáles son esas mejores promesas. Verso 7 dice,
Pues si aquel primer pacto, el pacto con Moisés, hubiese sido sin defecto, o sea, irreprensible, dice, no se hubiese buscado lugar para el segundo. O sea, el primer pacto, el pacto con Israel, no era un pacto definitivo. De hecho, la palabra de Dios dice que fue un ayo, fue alguien que llevó al pueblo hasta el nuevo pacto. Fue algo temporal para contener al pueblo, para mantenerlo de alguna manera cerca de Dios, también para mostrar a Dios su grandeza y su misericordia. Pero no era el pacto definitivo, no era el pacto realmente prometido a Abraham. Porque el pacto prometido a Abraham, ¿cuál era? Que Dios bendeciría en su simiente a todas las naciones. Y el pueblo de Israel no eran todas las naciones. Albacete, sí, forma parte de todas las naciones. Yo como argentino formo parte de todas las naciones. Pero del primer pacto yo no formaba parte. Y la bendición, esa salvación, esa bendición a todas las naciones, vino no con el pacto de Moisés, sino que vino a través del descendiente de Abraham, que es Cristo. Así que, dice el verso 8, porque reprochándolos, y aquí viene la cita de Jeremías, que es bastante larga, dice, mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí Jeremías estaba hablando proféticamente de un tiempo en el cual el pueblo de Judá, que eran los que quedaban, estaban andando alejados de Dios. De hecho, terminó habiendo una destrucción de Judá, destrucción del templo. Los que no fueron destruidos fueron trasladados. Y aquí habla, yo estableceré un nuevo pacto. Y aquí la palabra pacto es la misma, diaseque, un pacto establecido por Dios. Pero la palabra nuevo es interesante, porque denota, es la palabra griega kainos, que denota algo nuevo, algo de una nueva naturaleza. Yo siempre hago la comparativa con un coche, ¿no? Yo tengo un Renault Scenic de hace más años que la injusticia y siguen construyendo el mismo, siguen vendiendo y claro, el Scenic nuevo es un Scenic recién hecho y es diferente, pero no es totalmente diferente del mío. No tiene diferente naturaleza, tiene unas diferencias en algún retoque, claro, también está más bonito, pero tiene la misma naturaleza, hasta la misma marca y el mismo modelo. No es nuevo en el sentido de kainos. El sentido de kainos es, por ejemplo, si yo comparara a mi Scenic con un Mercedes-Benz, por ejemplo. Es otra naturaleza, es otro coche. Y ese es el sentido cuando habla de un nuevo pacto. Habla de un nuevo, no solamente nuevo porque no es viejo, sino nuevo porque es de otra naturaleza diferente. Es de una naturaleza mejor en este caso, es de una naturaleza más profunda. Entonces, dice, estableceré un nuevo pacto, o sea, un pacto diferente en su naturaleza con respecto al pacto que hice. Y así lo contrasta con el viejo. Y el verso 9 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto. Había una característica, que no vamos a ir a los textos, pero el viejo pacto era de normas. Estaba prohibido hacer muchas cosas y estaba exigido hacer otras. Esto no se podía, esto no se podía, esto no se podía, esto estaba obligado, estaba obligado, estaba obligado. Pero la ley no daba ninguna fortaleza interior para cumplir ese pacto. El pacto debía cumplirse con las propias fuerzas humanas. Y entonces, ¿qué pasó? No permanecieron en mi pacto, dice el Señor. ¿Claro? Porque no tenía poder para perfeccionar a los que estaban bajo ese pacto. Por eso era un pacto incompleto, no era irreprochable, era un pacto que tenía un propósito, pero no podía ser el pacto definitivo. El pacto definitivo debía ser nuevo y diferente. Y vamos a ver entonces cómo lo describe en el verso 10 del capítulo 31. Es una cita de Jeremías, pero estamos leyendo de Hebreos. El verso 10, capítulo 8 de Hebreos dice, porque en este pacto
que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré en sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué está describiendo aquí el escritor inspirado? ¿Qué está describiendo proféticamente Jeremías? El nuevo nacimiento. Está diciendo, pondré mis leyes en la mente de ellos. O sea, no solamente les dejaré por escrito una serie de normas a cumplir, sino que esas leyes yo las pondré en su mente, y algo más dice, y las escribiré sobre sus corazones. Ya no sobre piedra, ahora está en la mente y está en el corazón. ¿Qué es eso? Eso es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento por el cual tú y yo ya no tenemos un decálogo de normas a cumplir. Tenemos el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, a despreciar el pecado y a amar la voluntad de Dios, a querer seguir al Señor, a querer llenarnos de Él, a querer vivir en su presencia, básicamente en querer vivir de acuerdo a su pacto conmigo. Esa es la enorme diferencia, o una de las enormes diferencias del nuevo pacto con respecto al anterior. El anterior no perfeccionaba, el nuevo es una obra que nos perfecciona. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra, decía Pablo, la completará, la perfeccionará. Es una promesa, porque forma parte de las promesas del pacto. Y algo más, ya aquel que nace de nuevo y tiene esta realidad en su vida, ya no se aleja más del pacto, porque no querrá jamás alejarse del pacto. Esa es la diferencia del nuevo nacimiento. A veces no perdemos de vista la realidad del nuevo nacimiento. Hablamos de, este aceptó el Señor, hizo la oración del pecador, no sé, tenemos un cierto lenguaje religioso, pero lo que hace la diferencia en una vida es que nazca de nuevo. Porque ese nuevo nacimiento produce esto, que la ley de Dios, el nuevo pacto, está puesto en mi mente y está escrito en mi corazón. Y entonces yo anhelo vivir en ese nuevo pacto. Y entonces soy capacitado por el Espíritu Santo para vivir en ese pacto. Una gran diferencia. Y remata este versículo diciendo, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, porque es un padre y un rey de su pueblo. Hay una cercanía que ya no es porque tenemos un santuario en Jerusalén donde ir a ver, un lugar santísimo donde... No. Ahora el lugar santísimo es nuestro corazón. De hecho, cuando Pablo lo describe, bueno, pero no nos vamos a ir para allí, se habla incluso el lenguaje, describe que nuestro corazón es un santuario como el lugar santísimo, es el lugar más santo, el lugar del corazón del creyente, porque ahí habita el Espíritu Santo. Es una realidad, y una realidad refrendada por un pacto. Dios lo dijo y lo hará. O sea, no podemos dudar de eso. Es una realidad. No es, lo siento, no lo siento, me parece, yo creo. A ver, no, creo que no está en mi corazón, ¿no? No, Él lo prometió. Y Él cumple el pacto. Y sigue diciendo el verso 11, ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Una de las cosas que viene con el nuevo nacimiento es el poder ver y el poder entrar en el reino. ¿Os acordáis qué es lo que dijo el Señor? Os es necesario nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. El que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Y entonces, quien nace de nuevo por la gracia, tiene los ojos abiertos. Y entonces ya no le hace falta que le digan, conoce al Señor. No. Si el Señor me abrió los ojos del Espíritu para que le conozca. Esto no significa que no lleguemos a este conocimiento, o el Señor no llegue a revelarse a nosotros a través de la predicación o la enseñanza de alguien, o a través del testimonio de alguien. El Señor usa muchos métodos, pero siempre la obra la hace Él. Yo nunca podré convertir a nadie, por más que predique,
Siempre la conversión es una obra del Espíritu Santo. Y esa obra del Espíritu Santo que conlleva poner en nuestra mente su ley y en nuestros corazones su palabra y su voluntad. Y por otro lado, el Señor no discrimina a nadie, que eso es algo importante también. Todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. No hay hijos pequeños en el reino, hay hijos y uno que es grande, que es el Señor. Verso 12, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y aquí viene el meollo del nuevo pacto. El antiguo pacto simplemente Dios llamó a Moisés a un monte, le dio, bueno, conocéis la historia, las primeras 2 tablas, Moisés las rompe al bajar porque encontró el pueblo en un despliegue de idolatría, y Dios le vuelve a dar en otras tablas a la ley, y la ley estaba escrita, y la ley estaba... Pero lo que sustentaba la ley eran esas normas y sacrificios rituales que no tenían un carácter permanente. Imaginaros, yo cometí un pecado y tenía que dar una ofrenda que era una oveja. Tenía que cruzar con la oveja, tenía que cruzar de las mejores, tenía que coger la mejor para el Señor, tenía que cruzar todo el campamento, ir hasta el tabernáculo, que ahí sacrificarla y que se me perdonara ese pecado, pero claro, o sea, era a pecado por oveja. No era negocio pecar tampoco, ¿no? Imaginaros. Aquel que dice, bueno, yo cada sábado salgo y bueno, ya después pido perdón, imaginaros, una oveja por domingo sería, ¿no? Era caro pecar en esa época. Hoy es más caro, porque el precio pagado es mayor. Pero vamos a eso, porque ¿qué hizo el Señor en la cruz? ¿Qué fue el Señor? Un gran maestro que vino a predicar con nuevas enseñanzas, tal como Mahoma y tal como Gandhi, porque hoy en día muchos dicen, incluso hay algunos que se llaman cristianos que están planteando, incluso negando hasta cierto punto la deidad de Cristo. No, Dios se hizo hombre, en el principio fue el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Cristo es Dios Hijo hecho hombre. El verbo eterno hecho hombre, el que creó todas las cosas hecho hombre. Y vino no para establecer un reino y decir, bueno, yo aquí me establezco como emperador. Como dice una canción, para morir nació. Él ya, cuando establecieron ese consejo eterno, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, la necesidad de un Salvador, dice la palabra que el Hijo dijo, dame un cuerpo, yo bajaré, alguien tiene que ir y morir, ninguno puede morir, ninguno es perfecto, ninguno es digno de morir, ninguno puede morir por otro, ningún pecador puede morir por otro pecador y que sean perdonados los pecados del otro. No hay forma, si no era el Hijo, si no era uno de las 3 personas de la deidad, no había forma. Porque Dios es justo y es santo. No podía dejar pasar el pecado nuestro así nomás. Y entonces el Señor tuvo que venir a morir para hacer por lo menos 3 cosas. Quiero remarcar esta mañana 3 cosas que son bases de la obra del Señor en nuestra vida. La primera, el Señor nos ha redimido. La palabra para redención, la palabra griega, lo que significa es alguien que paga el precio para liberar de la esclavitud. O sea, a un esclavo, yo iba y pagaba al propietario de ese esclavo el precio, pero no para quedarme con el esclavo, sino lo redimía para que fuera libre. Yo pagaba el precio para que fuera libre. Y el Señor, lo primero que hizo fue pagar nuestro precio. ¿El precio de qué? De nuestro pecado. No de los pecados. La redención es del poder del pecado. Cuando Adán, nuestro predecesor, la leoparda, para usar técnicos teológicos, ¿no? La leoparda nos dejó a todos una naturaleza en la cual hay una fuerza, un poder, una ley, una realidad que es el pecado, es la pecaminosidad. Nosotros no nos convertimos en pecadores al pecar, sino que pecamos porque nacemos pecadores. Y cualquiera que haya tenido hijos o nietos, verá cómo desde pequeños ya se manifiesta la rebeldía y la pecaminosidad. De hecho, yo tengo 2 nietitas, una de 3 años y una de 4 meses. Y básicamente son pichones de suegra. O sea, después crecen, y ahora muy bonita, Chloe, todo, pero después crecen. El pecado viene con nosotros.
y había una necesidad de ser librados de ese poder que nos tenía esclavos del pecado, que nos llegaba a pecar. Entonces, el pecador solo puede escoger tal vez qué pecado y qué pecado no, pero no puede escoger no pecar. Tal vez puede escapar a algún pecado, pero no puede escapar al poder del pecado. El pecador termina pecando porque es su naturaleza. Y el Señor vino a romper con esa esclavitud. Nos redimió, pagó el precio, muriendo Él, para que podamos ser redimidos del poder y la esclavitud del pecado. Segundo, la expiación. Él pagó el precio, en este caso también al morir por nuestros pecados. Hablamos del pecado como una realidad, pero tenemos que hablar de los pecados como obras que cometimos ofendiendo a Dios. O sea, el hecho de ser pecador me ha llevado a cometer pecados. No os cuento la cantidad. Mejor no contamos nada y nos lo dejamos ahí, ¿no? Todos somos pecadores perdonados, esa es la buena noticia. Pero eso es la expiación. Al morir en nuestro lugar, Él lo que hizo fue pagar el precio del castigo por esos pecados. Nos liberó del poder del pecado, pero también pagó la deuda que nosotros teníamos por nuestros pecados que hayamos cometido. Y lo tercero, y es lo que a mí más me impacta, y es que vino a ser propiciación. ¿Qué significa propiciación? La estamos liando con tantos términos, tantas palabrejas. Propiciación es apartar la ira. Es un término que significa que la ira de alguien es apartada. ¿La ira de quién fue apartada? ¿De quién fue apartada y por qué? Bueno, Isaías 53 lo relata, que el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos curados, pero que dice que la ira que él llevó sobre sí mismo, la ira de Dios que iba sobre nosotros. Cuando el Señor en la cruz grita, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estaba desamparado? ¿Por qué sintió Dios Hijo, el Verbo hecho hombre, en un momento se sintió desamparado por el Padre? Porque Dios había cargado sobre él la ira por tus pecados y los míos. Y apartó Cristo la ira de Dios de sobre mi vida, recibiendo él la ira. Por eso él vivió el desamparo que yo nunca viviré por la gracia de Dios, porque la vivió en la cruz el Señor. El que tuvo eterna comunión con el Padre, no lo entiendo, no sé cómo, no lo puedo explicar, pero en ese rato de tiempo sintió ese desamparo que es al final el castigo eterno para los que mueran sin Cristo. El desamparo, ese castigo por la ira la cargó el Señor Jesús. Por eso a eso se llama la propiciación. Él apartó la ira de nosotros, cargándola y llevándola sobre sí. Vemos qué diferencia tan grande hay en la base entre un pacto y el otro. Entre la naturaleza y un pacto y el otro. La redención nos ha roto en nosotros el poder del pecado. Por la expiación, hemos sido liberados de la deuda de pecado, pero por la propiciación, la ira del Padre sobre nosotros por nuestros pecados ha sido también quitada. Y la ley de Dios fue puesta en mi mente y fue puesta en mi corazón. El Espíritu Santo obra en mí, ya libre del poder del pecado, ya libre de la deuda por mis pecados, ya libre de la ira de Dios. Dice Pablo, ya no somos hijos de ira, somos hijos de Dios. Y entonces ahora yo puedo vivir la vida cristiana, una vida que no es de cumplir normas, es una vida real. Siempre decimos, el cristianismo no es religión, es relación. El cristianismo es otra cosa, incluso comparado con su predecesor, el judaísmo. Seguimos el último versículo que vamos a leer de este capítulo 8, cuando él dijo, un nuevo pacto hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Aquí les voy a leer un texto de Gálatas, capítulo 3,
Yo voy rápido porque los tengo todos apuntados aquí, hago trampa. Dice, y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley. Pablo lo escribe como judío. Confinados para la fe que había de ser revelada. O sea, estábamos confinados, los judíos estaban siendo empujados por la ley hacia Cristo. Dice verso 24, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. El propósito temporal de la ley del primer pacto era llevarnos hasta que viniera Cristo a morir. Nosotros tuvimos la gracia de no vivir antes de Cristo. Nosotros ya vivimos en este tiempo. Verso 26, verso 25, pero ahora ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. A mí este versículo me fascina. Porque primero dice, verso 26, todos los que sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, o sea, todos los que hemos nacido de nuevo somos hijos de Dios. Así lo dice también Juan en el capítulo 1. Todos aquellos que creen en Él, pues se les dio la potestad, la autoridad, les dio el regalo de ser hechos hijos de Dios. Pero el verso 27 dice, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, la palabra bautizar, ¿qué significa? Sumergir, ¿verdad? Si yo me sumerjo en agua, ¿de qué salgo recubierto? De agua, salgo mojado. Si me sumerjo en aceite, peor todavía. Salgo cubierto de aceite. Si yo me sumerjo en Cristo, ¿de qué salgo cubierto? De Cristo. Esto es lo que dice Pablo. La palabra bautizo ahí nos lleva a confusión, porque el bautismo enseguida se nos va la cabeza a la ceremonia del bautismo. Pero aquí lo que está diciendo Pablo es, porque todos los que fuisteis sumergidos en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. Ya por fuera, por dentro, yo fui empapado de Cristo. ¿Por qué? ¿Porque soy muy bueno? ¿Porque soy argentino? ¿Porque soy guapo y humilde? No, no. Ninguna de esas. Bueno, sí, argentino, sí. Todo lo demás. Bueno, pero ¿sabéis cómo se muere un argentino, no? ¿Cómo se quita la vida? Se sube a su ego y se tira, ¿no? Lo dejamos ahí. Gracias, por la gracia de Dios, yo he sido sumergido en Cristo y he sido limpiado y perdonado y de mí ha sido alejada la ira de Dios. Y entonces yo ahora no tengo ningún motivo, nada, salvo la lucha con la carne, que sigue estando, para no querer seguir. Ya no es que se me es impuesta una ley. Ya ahora solo mi lucha con la carne es para ir más rápido a hacer la voluntad de Dios. Ya no para otra vez tengo que hacer la voluntad de Dios. Sino, carne, pero no molestes que tengo que hacer la voluntad de Dios. La lucha es esa. Un rabino escribió, como el médico prescribe cierta dieta para el enfermo, y luego cuando éste empieza a mejorar, la dieta cambia, permitiéndole cosas que antes prohibió, o como el maestro da al alumno primero una lección elemental preparatoria para guiarlo luego a un plano más elevado, esto es el cambio entre un pacto y el otro pacto. La dieta restrictiva, llega alguien al médico, tiene el sistema digestivo hecho polvo, bueno, arroz blanco, agua y ya está. Que a los 2 meses va mejor. Bueno, ¿por qué no un bocadillo de chorizo de vez en cuando, ¿no? Pero primero la dieta, ¿no? Y la dieta fue el antiguo pacto y el bistec lo tenemos en el nuevo pacto. Si hacemos una comparación entre pactos, tengo aquí 5 cosas. Pacto, fundamento, camino, extensión y castigo. El antiguo pacto, su fundamento era la ley, eran normas, nada más. El camino, ofrendas de animales. La extensión solo para Israel. Y el castigo venía sobre el pecador, como era lógico. En el nuevo pacto, el fundamento es la gracia de Dios. Ya no una ley, sino la gracia. El camino es la fe. La extensión, todas las naciones. A todos alcanza. Y el castigo,
fue sobre Él, sobre Cristo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Así que Él es el camino, Él recibió el castigo, Él es el que pagó el precio por la gracia. Así que si hacemos una comparativa entre los dos pactos en cuanto a las promesas, ¿cuál tiene mejores promesas? Vamos a volver a comparar, porque dijimos las promesas del antiguo pacto, que dijimos que eran herencia material, descendencia propia o linaje y largura de días. Pero en el nuevo pacto son ser coheredero con Cristo, ya no una herencia material. ¿Qué prefieres? A mí mi padre no me dejó nada. Bueno, la gota. La única herencia, él tenía gota, yo tengo gota. Pero nada más. Económicamente, nada. Pero mi Padre Celestial me dio una herencia eterna. Me hizo coheredero de Cristo. Y es más, si mi padre me hubiese dejado millones, si mi padre hubiese tenido la fortuna del padre de Trump, por ejemplo, igualmente, siempre ser coheredero de Cristo es mayor herencia. Así que aquí va ganando el nuevo pacto. Ser coheredero con Cristo es mayor que una herencia material del antiguo pacto. Descendencia propia. Ser linaje de Dios es la promesa del nuevo pacto. Ser hecho hijo de Dios. No solo coheredero con Cristo, sino ser hecho hijo de Dios. Ya no es tener mi linaje, que mi apellido se perpetúe. El mío muere ahora porque tengo un solo hijo varón y 2 nietas. Así que a menos que se pongan las pilas y tengan un nieto, malamente. Y parte de mi hermano tuvo 2 nenas también, así que ya está. Mi apellido, pero yo ahora formo parte del linaje de Dios. ¿Ya cuál es mi apellido? Mi apellido humanos, Mato Ridago. Pero en realidad mi apellido con el nombre de Dios, porque soy un hijo de Dios por la gracia. Y el tercero, largura de días, una vida larga. De hecho, el primer mandamiento con promesa era ¿cuál? Amarás a tu padre y a tu madre y para tener días largos sobre la tierra. Era el primer mandamiento con promesa. Pero ahora tenemos vida eterna. ¿Qué prefieres? ¿80, 90, 105 años, 110, 250 años de aquí o vida eterna con Cristo? ¿Cuál es mayor promesa? Y entonces ahora vamos a analizar rápidamente para terminar. Primero, el primer regalo, la primera promesa de las mejores promesas de las cuales hablaba el escritor de Hebreos. Primero, coherederos con Cristo. Romanos 8, 16 y 17. Os leo rapidito porque las tengo aquí, así no tenéis que buscar. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Ahora, es que estamos pasando muy difícil, imaginaros, nosotros nos quejamos a veces de los problemas que tenemos. Imaginaros a Pablo cuando estaban escribiendo todas estas cosas y viviendo todo este tiempo. Si leemos un par de veces el libro de los Hechos, deberíamos dejar de quejarnos tanto, ¿no? Presos, torturados, apedreados, aserrados. Pablo finalmente decapitado. O sea, la historia de todos estos héroes de la fe no era de lo que hoy creeríamos que es una victoria o una vida de triunfo. Sin embargo, ellos realmente fueron los verdaderos triunfantes, ¿no? La iglesia primitiva, con respecto al dinero, tuvo la iglesia en Jerusalén, que es donde básicamente empezó, en Pentecostés la iglesia, tuvo primero una reacción muy impresionante. Todos se despojaron, algo que para un judío que estaba bajo el antiguo pacto era una locura. Se despojaron de sus propiedades para ponerlas en común, no diciendo que fuera nada propio, nada. No, es que Ur tiene problemas, yo tengo una propiedad. Yo la pongo a los pies de los apóstoles, que se venda y así tenemos comida todos. ¿Por qué yo sí y Ur no? ¿Por qué él sí y yo no? No, lo ponemos todo, esto sería el comunismo, pero el real, el del espíritu. Porque el comunismo del político lamentablemente choca con la carne. Es imposible, si no es por el Espíritu Santo, este grado de desprendimiento. Pero uno diría, bueno, se desprendieron de todo, vendieron todo, lo pusieron en común y seguramente entonces, al cabo de 2 o 3 años, tendrían 10 propiedades cada uno. Pues no.
Empezó una persecución. Y saben que dice en Hechos 8, versos 1 y 4, dice, Saulo estaba en completo acuerdo con la muerte estaba hablando de la muerte de Esteban. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. ¡Wow! Habían pasado un par de años. O sea, no pasó mucho tiempo entre que dieron todo y en vez de que les fuera retribuido, decir, bueno, si dimos una propiedad, que vengan 10, que vengan 100, los cálculos que hacen algunos. No, en realidad tuvieron que salir corriendo, con lo opuesto. Pero miren el verso 4, dice, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. ¿Por qué? Porque tenían la herencia verdadera. Ellos ya eran coherederos con Cristo, ellos ya tenían la herencia eterna, ya no les importaba el dinero que habían dado, las propiedades que habían dado para el bien de los hermanos. ¿Por qué? Porque tenían la herencia mayor, que era la herencia eterna. Pablo a los filipenses les dice, capítulo 4, versos 12 y 13, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A qué se refiere Pablo con todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Puedo tener un coche nuevo? No, no. Todo lo puedo. Puedo vivir en prosperidad y en pobreza, en hambre y en abundancia, saciado o en necesidad, todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque él había encontrado la herencia eterna. Ya lo demás era secundario, era temporal, ya no tenía, en comparación con lo que él había recibido con el nuevo pacto, era despreciable. De hecho, unos versículos antes, él dice que todo era para él basura con tal de conocer más a Cristo. Con respecto al segundo, el tener descendencia o ser del linaje de Dios, en Juan 1:12 dice, pero a todos los que recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. En 1 de Juan 1:2 dice algo parecido, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Este versículo es impresionante, porque le llama la atención Juan, le dice, nos ha otorgado un regalo que seamos llamados hijos de Dios. Dice, pero amados, mire, ahora somos hijos de Dios, pero aún no sabemos realmente lo que vamos a hacer. O sea, la obra del Señor en el nuevo pacto empezó recién. Cuando Él vuelva, no tenemos idea siquiera de lo que vamos a llegar a hacer, de qué será nuestro cuerpo resucitado, nuestra vida eterna. No tenemos ni idea. Entonces dice, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, no iguales, seremos semejantes. Aquí tampoco tenemos que confundir, porque a veces somos Jehová Junior, ese tipo de cosas. No. Seremos semejantes, una palabra muy diferente, a seremos iguales a Él, porque le veremos como Él es. Y tendremos que tener una naturaleza espiritual y un cuerpo eterno espiritual para poder vivir esa eternidad. Será impresionante por lo que nos dice Juan aquí, pero Juan tampoco dice, aún no se ha manifestado. Y no sé si Dios le habrá revelado a él algo de esa realidad, pero el Señor no nos ha dejado pistas, más que es algo que valdrá la pena, valdrá la pena. Pablo y otros siervos se hicieron eunucos virtuales al no casarse para predicar el Evangelio sin distracciones, prefiriendo pertenecer al linaje del reino por la cruz de Cristo antes que formar su propia descendencia. Pablo prefería atraer hijos hacia el Padre Celestial que tener perpetuado su nombre en un linaje. Y él se negó su derecho de casarse y tener hijos, porque no es ni malo ni nada, pero él tuvo un llamado específico. Y él dijo, el Señor me llamó a predicar el Evangelio como principal y única prioridad. Y entonces él se negó a sí mismo
ese derecho que tenía de tener una familia, de tener hijos, de tener nietos. ¿Por qué? Porque era mayor la herencia que él tenía. Los hijos son un regalo del Señor, pero es de mucho más valor ser hijo de Dios por su gracia. Para ir terminando, la vida eterna. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra amor, la palabra vida la conocéis, ahí la palabra zoe os sonará de algo. Y la palabra eterna, anoios, que se me venga la traba, tanto usar mascarilla ya, significa eterno, perpetuo. Esa es la vida. No larga vida, largos días, 80, 90, 120 años. No. Vida eterna, una vida perpetua. Dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Hay aquí una cara A y una B de la moneda. Hijo de Dios tiene vida eterna. El que no es hijo de Dios permanece bajo la ira. No voy a leer otros textos que tenía aquí, pero en medio de una pandemia, ¿qué pasa con la enfermedad, ¿no? Como cristianos? Decíamos antes, el Señor, tenemos que orar, porque el Señor sana y la sanidad está sujeta a su voluntad. En Isaías 53:5 dice, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Y muchos dicen, bueno, esto es una promesa que tenemos que reclamar al Señor, que nos sane sí o sí. Si esto fuese una promesa real del pacto, se hubiese cumplido en todos los cristianos a lo largo de la historia y no hubiese muerto ninguno. No es una promesa para este tiempo. Es una promesa para un tiempo especial, y es en ese tiempo al que se refería Juan, que es aquel tiempo en el cual aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. En Pablo, en el capítulo 8 de Romanos, dice, versos 22, 23, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. La redención completa de nuestro cuerpo y la sanidad completa vendrá con esa nueva naturaleza que tendremos, con ese nuevo cuerpo de resurrección, con ese cuerpo que podrá vivir la eternidad. Ahí se completará la redención del cuerpo. Por eso todavía seguimos muriendo por enfermedades. Y el Señor sigue sanando a muchos enfermos, pero no sana a todos, porque en su soberanía tiene diferentes planes. Entonces, sigamos orando por los enfermos. Y el Señor de algunos nos dirá, no, y se lo llevará. Pero nosotros seguiremos orando, porque el Señor sigue sanando. Y creo que todos podemos dar testimonio de muchas sanidades. Pero también todos hemos perdido seres queridos. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un propósito, y esa promesa de Isaías 53 tiene un tiempo de cumplimiento, que es ese tiempo final. Nosotros recibimos la redención en 3 tiempos. Instantáneamente nacemos de nuevo y es redimido nuestro ser espiritual cuando nacemos de nuevo. Nuestra alma va siendo perfeccionada en este tiempo, que es donde está haciendo la obra del Espíritu Santo, para ir madurando. Estáis hablando sobre la madurez, el Señor está hablando sobre la madurez, y es la obra que el Señor hace en nuestra alma. Pero nuestro cuerpo será perfeccionado, ¿cuándo? Con la venida del Señor, y que todos seamos levantados. Así que no me voy a extender más. Podemos ser buena masa madre o masa madre echada a perder, dependiendo de cómo alimentemos nuestra mente y nuestro corazón. Si me permitís, voy a terminar con un texto que he leído más de una vez aquí. Y es un texto que creo que debemos, por lo menos una vez por quincena, como mínimo leer. Y si puede ser una vez por semana en nuestros corazones leerlo. Romanos 8, 33, 39 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Tal como está escrito, por causa tuya, somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es la obra del Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y que podamos vivir aferrados a este regalo que el Señor nos hizo con este pacto, nuevo pacto.